1205. Aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros. La invitación es a que se conecten ya mismo. Numeral SOS Atlántico. Numeral SOS Atlántico. Las cifras más recientes ubican al departamento del Atlántico justo después de Bogotá como el lugar en donde más casos o más incidencia del coronavirus hay según las pruebas que se han hecho. Bogotá, según el último reporte, está alrededor de los 17.300 casos, casi 17.400. Atlántico está en 12.228. Para que usted se haga una idea, el departamento que sigue es Valle del Cauca, y Valle del Cauca tiene 6.500 casos. Y eso es, Andrea, sin duda alguna, el primer termómetro que uno puede poner sobre la realidad del departamento del Atlántico. Porque claro, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, pero ya Atlántico no tiene la misma dimensión, pero sí está teniendo un número muy elevado de casos de coronavirus. Muy preocupante esta situación en el departamento del Atlántico, que se convierte, digamos que hoy por hoy, en uno de los focos, además de Bogotá, pues por la cantidad de habitantes que tiene, pero lo que preocupa es justamente esa proporción respecto a Barranquilla en el Atlántico. También la situación es muy precaria de algunos hospitales, médicos que están denunciando que esta es la hora que no les han pagado, que no les han dado todos los elementos de bioseguridad, y sobre todo también la preocupación porque hace unos días, pues el Ministerio de Salud y la gobernadora, el alcalde de Barranquilla dijeron que estaba todo bajo control, pero en los últimos días se disparó. Como sabemos todos que puede sorprendernos este virus en el rápido contagio, y queremos saber qué es lo que está pasando en el departamento del Atlántico y en Barranquilla. Por eso la invitación es para que usted a esta hora se conecte, consigue la W. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Numeral SOS Atlántico, @Víctor Guerra B2, escribe numeral SOS Atlántico. Eso es producto de la ignorancia e idiosincrasia costeña. El que se quiera contagiar y morir, pues que salga sin protección. Me parece un poquito injusto que entonces ahora digamos que esto es cuestión de idiosincrasia. @Freddy Tapia 26, numeral SOS Atlántico. Acabar con el folclorismo, tomar conciencia ciudadana y las autoridades a endurecer las medidas transitorias. Ya. Hoy no hay mañana. Y finalmente, @8409 Darío escribe numeral SOS Atlántico, un llamado a regañadientes al sector de los char. Si le paran bolas a la pandemia. Numeral SOS Atlántico, señora gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes para ti, un saludo especial a todos los oyentes. Gobernadora, la he tenido en la cabeza estos últimos días preocupado por su departamento, preocupado por los atlanticenses, y yo quiero que arranquemos con estos comentarios de los trinos, porque sí me parece un poco injusto que digamos que esto es asunto de la idiosincrasia costeña. ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdenos a hacer la radiografía. ¿Por qué esta incidencia tan alta de los casos de coronavirus en el departamento de Atlántico? Sí, por supuesto, todos muy, muy preocupados y sobre todo muy doloroso el número de fallecidos. Y por eso, pues, bueno, si tratamos de buscar razones, yo diría que son varios factores. Claramente hay un tema de cultura, pues para nosotros es difícil el distanciamiento social porque nos gusta estar hablando el uno con el otro, todo el mundo es amigo del vecino, pensamos por un momento que esto no es en serio, que aquí no va a llegar, eso es una realidad. Pero también hay otra realidad que no podemos desconocer, especialmente en los municipios del área metropolitana, donde hay una situación socioeconómica compleja, unos niveles de pobreza muy altos, un gran hacinamiento. Es impresionante, Juan Pablo, la cantidad de gente que sale. Yo ahora que estoy en estas campañas pedagógicas, y yo les digo, pero ¿por qué salen tantos? Y nos salen de pronto 19 personas y son 4 familias en una sola vivienda. Y por supuesto, pues no han tenido de pronto la protección que se requiere. Pero venga, gobernadora, perdóneme, la interrumpo ahí. Entonces, cuando yo digo que me parece odioso decir que hay un asunto de idiosincrasia detrás de estas cifras, en el fondo sí lo hay.
Y si hay, por lo menos en No, la primera mitad de su respuesta, en la primera, gobernadora, algo de esa cultura caribe tan cercana, como tan del abrazo, como tan de estar hablando así, pegados el uno al otro, que sí tiene una incidencia. no, sí lo hay, claro que lo hay, pero no es lo único. La excelente interconexión vial que tenemos en el territorio nos permite llegar en hora y media de un extremo a otro, y por eso pues gran parte de la gente de nuestros municipios trabaja en Barranquilla y en el área metropolitana, y eso ha permitido pues que el virus esté circulando en todo el departamento. Pero nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra cultura, y hoy el llamado a través de todas estas campañas pedagógicas es que así como la cultura de pronto ha impedido que el aislamiento se haga con un poco más de juicio y más disciplina, lo cierto es que sea esa misma cultura que hoy esté llamando al resto de ciudadanos a tomar en serio esto y que de verdad tomemos conciencia de la importancia del autocuidado. Señora gobernadora, faltaron medidas de prevención, faltó, no sé, más rigurosidad, más control y sanciones a quienes incumplieron con esta medida, esta prevención, ¿no?, para que se contagiaran o se evitara el contagio masivo, sobre todo en estas zonas rurales. ¿Y cómo ha sido esa acción por parte de la gobernación para dotar los hospitales? Porque esa es una de las cuestiones que se ha presentado en todo el territorio nacional. No solamente está el tema de la prevención, sino que también se requería de una acción y se tuvo todo el tiempo, o se ha tenido el tiempo suficiente para dotar los hospitales. Sí, son dos preguntas. Bueno, la primera, si ha habido un departamento que ha tomado medidas administrativas adicionales es precisamente Atlántico. Recordemos que aquí la cuarentena no se levantó el 30 de mayo, sino que se extendió hasta el 15 de junio, incluso se amplió pues hasta el 30 de junio. Es decir, aquí no se abrieron todos los sectores. Adicional a eso, habíamos implementado toque de queda para que la gente, bueno, hoy está igual, rige, para que la gente se guarde temprano, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y los fines de semana, pues 24 horas. Ahora llegaban 3 puentes, y por eso es que le hemos pedido al gobierno nacional que nos apoye, porque claramente no se puede tener un policía y un soldado detrás de cada persona, cada uno tiene que conductarse, pero sí es importante que pudiéramos tener más presencia policial y que estas caravanas conjuntas de policía y ejército invitaran a nuestros ciudadanos acompañados pues de los caminantes de la salud que están en una campaña pedagógica a que se guarden y que tomaran las precauciones. Esto va acompañado de una entrega masiva que estamos haciendo de 1,5 millones de tapabocas puerta a puerta para poder garantizar los elementos protectores. Segundo, estos 90 días de cuarentena sin duda le han servido al país y al Atlántico principalmente para poder tomar, o bueno, digamos no tomar las medidas, sino fortalecer nuestra capacidad hospitalaria. Y lograrlo no fue fácil. Lo que recibimos en el Atlántico fue un sistema de salud colapsado, 4 hospitales quebrados más los hospitales municipales, salarios caídos. Teníamos el hospital de alta complejidad CARE, lo teníamos cerrado porque no cumplía con las normas de habilitación. Y en una labor impresionante, trabajando 24 horas, volvimos a abrir el antiguo hospital universitario y lo convertimos en un gran centro especializado para el COVID. 300 nuevas camas habilitamos, de las cuales 64 son de UCI. Y adicionalmente la red privada de Barranquilla, que sí es una red muy fortalecida, donde pues que funciona muy bien, está también haciendo una ampliación de cuidados intensivos. Diríamos que hoy la red pública es la que mayor capacidad está teniendo. Y todo esto ha sido pues en una labor maratónica que nos ha permitido acelerar o convertir esta dificultad del coronavirus, donde encontramos un sistema colapsado, en una gran oportunidad para poder sanear rápidamente nuestros hospitales. Hoy los 4 hospitales departamentales están exclusivamente para la atención del COVID. Tuvimos que hacer unas ampliaciones, tuvimos que habilitar unas camas adicionales, tanto de UCI como hospitalarias, y es lo que ha venido soportando. Toda la semana siempre hay como una amenaza, ¿será que sí vamos a dar abasto, no vamos a dar abasto? El mensaje final es que llegará el día en que las camas no den abasto si sigue el crecimiento exponencial. Y por eso es que le hemos venido diciendo a toda nuestra gente que
tienen que cuidarse porque por más que nosotros hemos venido aumentando capacidad, si seguimos a este ritmo con seguridad en un par de semanas vamos a colapsar. Ahora, que hay salarios caídos, sí, esa es la realidad que encontramos, pero hoy estamos al día en la red departamental. En el mes de marzo destinamos 9.700 millones de pesos para poderle pagar a todos los trabajadores de la salud en enero, febrero y marzo, y en lo corriente vamos al día. Gobernadora, pero permítame, avanzamos en el tema. Yo quiero saber porque la cifra, el más reciente reporte, el último reporte que ha dado el Ministerio de Salud, pues indica que en el Atlántico hay 12.228 casos. Esto, si se compara o si se pone en proporción con el número de habitantes, como mencionábamos anteriormente, pues es muy grave porque en Atlántico solamente hay 2.500.000 personas. Esto incluso es pues más casos que, por ejemplo, en países como Guatemala y Australia, que evidentemente pues tienen mucha más población. Pero aquí revisando las cifras en la página de la Gobernación, en un ítem que se llama Boletín COVID, que es una actualización que se hace diariamente, pues las cifras son completamente menores. ¿Hay un subregistro por parte de la Gobernación de Atlántico de los casos o usted cree realmente en estas cifras del Ministerio de Salud? ¿Cuál es la realidad de las cifras de contagios? Porque aquí también hemos tenido, por ejemplo, congresistas que dicen que el Ministerio está diciendo mentiras. No es que Atlántico saca Atlántico, no incluye Barranquilla. Esa es la razón por la cual te aparecen 5.136 contagiados, 1.429 recuperados, 173 fallecidos, porque incluye todos los municipios con excepción de Barranquilla. Barranquilla, a su vez, saca un boletín con todas las cifras actualizadas de la ciudad. De hecho, si ustedes miran el INS, no acumula Atlántico, porque Barranquilla es un distrito especial industrial y portuario. Nuestras cifras son totalmente actualizadas con lo que publica la noche anterior el Instituto Nacional de Salud y al día siguiente amanecen, siempre desde temprano en la página, las cifras del instituto. Gobernadora, quiero preguntarle por también la reacción política. El senador, particularmente José David Name, fue pues muy fuerte al decir que era lo que había pasado, que entonces hace algunos días el ministro de Salud estuvo allí en la zona, estuvo con usted dando unas declaraciones de prensa y dijeron que todo estaba bajo control dentro de lo que cabía, pero en este momento estamos viendo que los médicos se están quejando, la atención está rebosando también las salas de emergencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un poco en sintonía con la pregunta de Paola, pero específicamente con esa rueda de prensa que ustedes decían tuvieron todo bajo control, pero realmente no lo tenían. Y la pregunta también que va ahí es si solamente con el llamado a atención pedagógico no sería entonces necesario decretar nuevamente ciertas restricciones obligatorias en el Departamento del Atlántico. Sí, bueno, lo primero es que no existe un territorio en el mundo que pueda decir que todo está bajo control con un virus como el coronavirus. Es imposible. Ojalá alguien pudiera decir que está preparado, pero eso es imposible porque esto tiene una rápida forma de propagarse y mucho más bajo las condiciones nuestras. Lo segundo es que el departamento se ha preparado. ¿Cómo se prepara uno? Lo primero, fortaleciendo la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes críticos y severos. Lo segundo, fortaleciendo la capacidad de testeo. Recordemos que así como encontramos los hospitales, igualmente recibimos el laboratorio de salud pública departamental. No servían ni siquiera los aires acondicionados. El hospital de alta complejidad no servía nada. Ahí tocó hacer un trabajo que ni les cuento porque todo el trabajo hidrosanitario, todos los techos caídos, todo el aire acondicionado de los 4 sensores solamente servían 3, pero lo lindo de ese proceso de recuperación es que encontramos todas las camas arrumadas, se hizo todo el proceso de limpieza y desinfección, se pintó y solo se compraron los colchones, pero lo lindo fue los equipos. Hoy conseguir un ventilador se necesita Dios y ayuda, y lo cierto es que pudimos rescatar 64 ventiladores y todas las bombas de infusión, todos los temas de monitoreo. Y gracias a esa rehabilitación y recuperación de los equipos biomédicos, hoy tenemos un hospital de alta complejidad, como mencioné, con 300 camas. Ahora, que a nuestros empleados por mucho tiempo los maltrataron, ahora nosotros estamos tratando de reivindicarnos y por eso estamos al día en lo corriente. Esa es una realidad que tenía el Departamento del Atlántico y con mucho esfuerzo hemos tratado de subsanar. Ahora, con relación a las medidas que también señalaba,
Claro que aquí hemos redoblado medidas. Recordemos que Atlántico es el único departamento que no abrió cuando el presidente abrió en 4 municipios del área metropolitana, precisamente porque el número de cifras venía creciendo. Entonces, el ministro lo que vio es que hemos fortalecido el laboratorio. Recordemos que hoy en el Laboratorio de Salud Pública tenemos la capacidad de hacer un procesamiento de 1,000 pruebas diarias. Eso es muchísimo. Hoy estamos haciendo más pruebas en términos per cápita que cualquier territorio en Colombia. Y cuando hay un muy buen testeo, eso te permite hacer los cercos epidemiológicos para que las personas positivas puedan aislarse y evitar que sigan en la calle contagiando al resto de la gente. Entonces, en materia de identificación temprana de casos, no es tan temprana porque hay que decirlo, las GPS se demoran muchísimo en la entrega de resultados, pero lo cierto es que estamos haciendo testeo y que gracias a un laboratorio que dotamos nosotros con un robot, con unos reactivos además, que son unos reactivos que permiten que el proceso de extracción se haga de manera mecánica y no manual. Hoy tenemos que el gobierno nacional compró 500.000 reactivos, nos mandó 30.000, pero si seguimos haciendo la extracción de manera manual, Sí. no llegaríamos sino a 240 pruebas, hoy podemos llegar a 1,000. Claro, Tercero, gobernadora. tenemos capacidad de aislamiento, entonces todas las, digamos... Se nos fue la señal con la gobernadora, pero ya vamos a ¿Aló? restablecer esa comunicación. Gobernadora. ¿Aló? Estoy aquí. Bueno, perfecto, gobernadora. Quiero hacerle una pregunta que tiene que ver también con una situación particular que nos pasó cuando estábamos contactando a diferentes médicos del Departamento del Atlántico. Muchos decían, pues queremos hablar sobre la situación precaria, pero nos da miedo porque hemos tenido retaliaciones y eso sucedió en Luruaco, por ejemplo, ya más adelante lo vamos a ver, donde ellos estaban denunciando falta de pagos, que sacaron a 36 médicos en esta época de crisis, otros no tienen los insumos necesarios, pero entonces denuncian y después los sacan y tienen represalias y por eso no salen a denunciar. ¿Qué medidas usted podría tomar al respecto y garantizarles que no por el hecho de levantar la mano y dar sugerencias, entonces los van a sacar de sus puestos de trabajo? No, para nada. De hecho, pues yo estaba en conversación. Bueno, primero hay que precisar. El hospital del Uruaco es una S municipal, depende directamente de su alcaldesa del Uruaco y todas las decisiones son completamente autónomas. Pero así como los hospitales departamentales eran un desastre, tenían nóminas atrasadas, estaba casi colapsado, eso también ocurría en los hospitales municipales que dependen directamente de los municipios. ¿Qué hemos dicho? Vamos, dadas las condiciones precarias que encontramos, recordemos que esto arrancó a mitad de marzo, llevamos 2 meses y medio en el gobierno, dijimos, hospitales municipales hoy no están en capacidad para atender COVID, bajo ninguna circunstancia, y por eso los hospitales departamentales se dejaron solo para pacientes COVID y los municipales para seguir atendiendo pacientes regulares. Ahora, que de pronto puede llegar una persona con COVID, es posible. Para eso nosotros hemos dispuesto de un centro de telesalud para que seamos nosotros desde el departamento que vayamos a hacer las pruebas a domicilio y con eso evitamos que las personas con síntomas se acerquen a los hospitales municipales porque claramente no tienen pues las capacidades para atender con este tipo pues de pacientes y por eso nos hemos apoyado en la red privada y en la red departamental y en la red del distrito de Barranquilla. Gobernadora, tengo que ir rápidamente con un compromiso comercial, pero entonces la quiero dejar con esta pregunta antes de ir y volver. No me demoro nada. Desde el año anterior, antes de que usted llegara a la gobernación, se venía diciendo que la tarea que se estaba haciendo en aspecto sanitario, en aspecto de salud en Barranquilla y en Atlántico, era algo admirable. Tanto así que el viceministro de Salud llega a su cargo por el trabajo que venía desempeñando en la ciudad de Barranquilla. ¿En realidad sí se hizo un buen trabajo o en realidad se nos estaba diciendo una cosa y lo que estaba pasando en su departamento y en la ciudad de Barranquilla es completamente distinto y a usted le tocó llegar a solucionar muchos problemas? No me conteste todavía. Voy con Diana Gil, que tiene una buena noticia para los colombianos, para los oyentes de Sigue la W, y vuelvo con usted, gobernadora. No se me desconecte. Diana, adelante. Gracias, Diana.
desde la clínica del doctor Cubillos. Vuelvo con la gobernadora Elsa Noguera, muy amablemente está con nosotros hoy en Sigue la W. Recuerde que usted puede también enviar sus inquietudes, sus preguntas con el numeral SOS Atlántico. Gobernadora, nos estaban metiendo cuento con que el departamento del Atlántico y Barranquilla estaban muy bien en situación de salud y usted se encontró con una situación realmente desastrosa. No, pero no. Bueno, primero te agradezco la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? No podemos seguir mezclando Barranquilla con el departamento. La red distrital de Barranquilla es ejemplo a nivel nacional y prueba de ello es la felicidad y el respaldo de la gente con el sistema de salud nuestro. Ustedes me están poniendo el ejemplo del Hospital Municipal del Uruaco. Eso no tiene nada que ver con la operación de la ciudad de Barranquilla. Aquí lo que hemos dicho es que la red departamental que dependía de la gobernación y la red municipal que dependía de los municipios del Atlántico estaba colapsada, está colapsado. Aquí se ha hecho un esfuerzo enorme para ponerla a andar para esta emergencia, pero Barranquilla tiene un sistema de salud además demostrado desde hace 12 años con oportunidad y calidad en la prestación del servicio. Es quizás la única red del país que genera utilidades, que no tiene salarios caídos, que le paga oportunamente a sus proveedores de la salud. Gracias a esa capacidad de Barranquilla y a la red privada que tenemos, hemos podido soportar una crisis tan profunda como la que tenemos, con un número importante de contagiados y un número importante de personas que están demandando camas hospitalarias y camas UCI. Yo lo que sí, de hecho, gran parte del respaldo que yo recibí en campaña es porque todo el mundo en los municipios me pedían que llevara el modelo de Barranquilla en salud, que a nadie le entregaban los medicamentos, que no los atendían, que había un pico y placa en la prestación del servicio. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo en la red departamental gracias a la experiencia tan exitosa que tuvimos en Barranquilla. Sí, gobernadora, esta decisión no solamente del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sino también suya, de reabrir centros comerciales y autorizar la reactivación de las empresas en el departamento y en la ciudad, pues contrasta con estas cifras de las que estamos hablando hoy, que en los últimos días pues han sido o se han aumentado en tema de contagio y de muertes. ¿No será, gobernadora, que fue una falla reabrir? ¿No era mejor esperar unos días para ver el comportamiento del virus y ahí sí mirar si era oportuno abrir o no tantos sectores? ¿Por qué se priorizó ese beneficio para las empresas, que además para nadie es un secreto, pues están relacionadas con la clase política en esa región del país? Miren, para el caso de Atlántico, que es donde yo tengo competencia, en los municipios ya dije que extendimos la cuarentena por 15 días y luego por un mes. En los municipios del área metropolitana no se abrió el comercio, no se abrió el transporte, no se abrieron los centros comerciales, no se abrieron los otros sectores que ya estaban exceptuados por el gobierno nacional antes del 31 de mayo, que fue el sector de la manufactura y el sector de la construcción. Gobernadora, mire, a propósito que ya se reactivaron algunos sectores, la crisis que se avecina, la crisis social es enorme, es grande, desempleo, falta de oportunidades, bueno, en fin, ¿cuál es esa preocupación y cuál es esa respuesta que se le va a dar a aquellas personas que requieren de un trabajo, de una oportunidad, sin necesidad de que vayan a los extremos y que se vuelva una bomba de tiempo el departamento? Sí, aquí lo que hemos dicho es que tenemos que autocuidarnos aplazando la vida social y que la vida productiva gradual pueda seguir operando, porque la realidad es que en un país tan pobre como en Colombia, esto golpea, pues el cierre definitivo golpea mucho pues los ingresos. Con el aumento del desempleo, que llegamos al 20%, el Atlántico también sacrificó 4 puntos, pasamos del 8 y pico casi el 12. Eso representó 36,000 empleos que se perdieron y por eso hemos venido insistiendo en un plan de reactivación económica. Lo primero, que atienda al sector servicios. Ahora en la pandemia es clarísimo que los mototaxistas, que el tendero, que el comerciante, que el que vende arepa con huevo, que el que vende bollo, ha quedado sin la posibilidad de llevar ingresos a sus casas por las medidas de cuarentena. Para estas personas se abrieron unas líneas especiales de créditos blandos a 3 años, 6 meses de gracia, e incluso
Ahora en estas medidas, hablando con el gobierno, vamos a fortalecer un ingreso social para los mototaxistas, porque claramente son las personas, si bien la actividad no está permitida, se viene dando de pronto de manera irregular, y estas personas son muy vulnerables porque tienen una movilización muy alta. Lo segundo, el campo a toda marcha. Hoy queremos que nuestra gente se quede en los municipios, que no esté viniendo todo el tiempo a Barranquilla y el área metropolitana, sobre todo porque es un sector que permite, además, el distanciamiento social. Tú trabajas al aire libre y por eso tenemos unas medidas ahora para la pandemia que permiten mejorar la productividad de los ganaderos, que permiten un tema de seguridad alimentaria con la entrega de kits que son semillas certificadas y todo el acompañamiento con pues la asistencia técnica para que ellos en 4 meses puedan tener 5 productos cultivados que les sirve de seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo pueden comercializar los excedentes. Estamos haciendo un repoblamiento de alevinos en los cuerpos de agua para que también puedan apostarle a la pesca, pero que se queden en sus municipios y no estén circulando. Y había otra gran promesa de campaña y pues en nuestro discurso de posesión, que fue apostarle al agro ya mucho más industrial, con un proceso de recuperación de nuestros distritos de riego, inversión en infraestructura agrícola, asistencia técnica y bueno, eso también sigue andando, porque es una de las grandes apuestas para poder lograr una reactivación económica en corto plazo. Gobernadora, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Voy rápidamente con una pregunta. Pensando en este fin de semana, Día del Padre, usted ya lo mencionó, hablar de la urgencia de concretar de verdad este distanciamiento social, que la gente no siga siendo desjuiciada en medio de una fiesta como esta. ¿Hasta dónde, por ejemplo, para un fin de semana de puente festivo, de Día del Padre, convendría militarizar los municipios del Atlántico para que la gente no salga a la calle? Sí, totalmente. Hay que, de hecho, eso fue el gran logro de ayer. Vienen 400 nuevos soldados a complementar el pie de fuerza que hoy tenemos tanto en policía como en ejército. Pero es militarizar los municipios. Son campañas, son caravanas conjuntas, pero yo creo que aquí hay un punto importante que avanzamos en el día de ayer. De nada sirve que pasen las caravanas conjuntos, que estén encima, si no va acompañado de un proceso pedagógico en el que necesariamente tenemos que lograr que nuestra gente tome conciencia de la importancia del autocuidado. Pero en lo que avanzamos ayer es que por primera vez va a haber judicialización, y allí nos acompañó la Fiscalía. ¿Qué pasaba antes? Policía captura y claramente no lo reciben en la URI, no le abren proceso y simplemente la persona el fin de semana siguiente vuelve y hace una fiesta en su casa. Por eso es tan importante, no solo pues una gran presencia de policía y ejército, 400 soldados es muchísimo, porque viene a complementar la capacidad que tenemos, pero además con el tema de la judicialización, con seguridad esto va a ayudar a que nuestra gente se conducte mucho más. Gobernadora, paso al tema de la contratación en estos tiempos del COVID. Aquí lo mencionábamos hace algunas semanas, donde se conoció un borrador de licitación para unos parques, adecuación de parques. Esto sería por 233.000 millones de pesos. Y esto se había dado, se colgó en el SECOP, en la página de contratación, 7 días después de la cuarentena nacional. Ya después entonces hicieron algunas modificaciones, pero también han recibido algunas críticas de sus detractores políticos y todo esto lo está investigando la Procuraduría, la Contraloría, a ver si tienen razón o no. Quiero preguntarle por el tema de la contratación. ¿Ya priorizaron totalmente, revisaron que no se esté dando prioridad a algunos proyectos que en época de pandemia seguramente no se necesitarían? Bueno, yo sí quiero hacer precisiones con relación a ese proyecto y otros proyectos. Nuestra administración lo que hizo fue el primer mes y el segundo mes formular todos los proyectos. Los llevamos a la asamblea, conseguimos el endeudamiento. Yo creo que ningún departamento en 2 meses y medio ya tenía una autorización por parte del sector financiero de 800.000 millones de pesos. Eso, por supuesto, todo tuvo que reevaluarse porque hay una fuerte caída en nuestros ingresos de la gobernación del Atlántico, tanto para este año como para el próximo. Pero eso venía como en curso, estaban dando, y luego cuando vimos pues que los ingresos iban a caer, tocó pues retirar el proyecto y seguramente se abrirá en algún momento no cercano, pero claramente hay que seguir con
con el espacio público. El espacio público hoy será el lugar de encuentro de toda la familia porque te permite estar al aire libre y hoy nadie va a querer estar en un centro comercial, en un billar, en un restaurante, sino en estos espacios que entre otras cosas nos los pidieron mucho en campaña y era lo que querían nuestros alcaldes. Se incluyó, pero por supuesto ya ahora la inversión será mucho menor y pues ya eventualmente iremos viendo si más adelante se puede sacar. Hoy la prioridad claramente ha sido el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria. De hecho hay un proyecto que también se colgó para poder intervenir 49 puestos de salud y 9 hospitales departamentales con toda su dotación y mantenimiento de otros espacios hospitalarios porque consideramos, eso fue antes de pandemia porque sabíamos lo que estábamos recibiendo. Sí, gobernadora, Barranquilla, el Atlántico, mejor, pues no se salva también de este tema de irregularidades en la contratación, en lo que tiene que ver con los contratos específicos para atender la emergencia del COVID-19. La Procuraduría incluso abrió un proceso disciplinario contra el secretario general, su secretario general, Raúl Lacouture, por 2 procesos que tienen que ver con la entrega de mercados y otro con la prestación del servicio de transporte para las ayudas humanitarias. ¿Cómo es posible, gobernadora, que se violen las normas de contratación estatal? Estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos, pues cuando estos contratos tienen que ver con la atención de una emergencia, de una crisis sanitaria en el país. Siempre la corrupción se rechaza completamente, pero en este caso, cuando estamos hablando de una emergencia, ¿por qué no se revisan estos contratos bien? ¿Por qué no se entregan bien? No, si algo, bueno, lo primero es que siempre los organismos de control pues, se les dará toda la información que requieran para poder demostrar que se cumplieron con todas las normas de transparencia y eficiencia en la contratación. Si algo me ha caracterizado, Elsa Noguera, a lo largo de toda mi trayectoria pública es precisamente que hago rendir la plata. Y nadie la hace rendir, sino es porque hay un uso eficiente y transparente de los mismos. Todo se origina porque tuvimos una cadena falsa de WhatsApp que hablaban de que de que habíamos comprado 4.200 mercados y prácticamente cada apoyo humanitario o alimentario terminaba costando 5 millones de pesos. Por supuesto, nosotros nunca contestamos esa cadena porque nos parecía que era como algo tan absurdo, pero yo creo que la mejor, y adicional a eso, nos colocaban una cantidad de memes y con eso fue que presentaron la denuncia en Procuraduría que el atún ya no costaba. Pero gobernadora, una cadena falsa, o sea, la 19. Procuraduría se basa en una cadena falsa para abrir una investigación, un proceso disciplinario. No puede ser así. Claro que no, pero a donde yo voy es que todo se origina. Entonces, ¿hoy qué hay? De hecho, si ustedes miran la declaración del procurador, él dice se abrió un proceso por la compra de 4.200 mercados, porque esa fue la denuncia que hicieron, pero ahora nosotros vamos a tener argumentos suficientes para dar pues todas las explicaciones del proceso precontractual, durante y posterior, pero yo lo que sí les puedo garantizar es que si algo ha caracterizado mi estilo de gestión pública es precisamente que aplico criterios de eficiencia y transparencia. Todos esos contratos tienen acompañamiento de la Contraloría y de la Procuraduría. ¿Ustedes han pedido ese acompañamiento para evitar suspicacias? Bueno, ya, por supuesto, después de lo que ocurrió, hoy estamos contando con el apoyo de la Procuraduría. Pues señora gobernadora. Para los contratos venideros. Gobernadora. Sí, aquí lo que necesitamos es sumar aliados en un proceso tan duro y tan difícil para el Atlántico. Así es sumar instituciones, sumar al gobierno nacional, sumar a la GPS. Las GPS no están comprometidas. Se demoran mucho en la toma de protesta. No han habilitado la atención domiciliaria que requerimos. Necesitamos que saquen a los guías de salud para que nos acompañen. Esto es un momento muy, muy difícil. Hay dolor, hay sufrimiento. Y de verdad que lo que queremos es sumar aliados, sumar instituciones, porque tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, en nuestros médicos. Lo que ha ocurrido en el Atlántico es realmente doloroso, cómo se meten con nuestros médicos, que están en la primera línea de esta guerra, que están dándolo todo para poder salvar vidas.
Entonces, gracias de todas maneras, Juan Pablo, por esta No, entrevista, pues, gracias por preocuparte gobernadora, por el departamento. cuente con nosotros, porque nosotros queremos es ayudar y por eso la invitamos hoy, porque y vamos a escuchar ahora voces desde el Uruaco, vamos a escuchar voces desde Barranquilla, vamos a hablar con Soledad, porque es que nos preocupa el departamento y queremos es ayudar, por supuesto, diciendo no más indisciplina. Señores, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, o si tienen que ir al trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Nada de quedarse en el porche, nada de quedarse ahí tomando el fresco de la tarde, sintiéndolo mucho, ¿no? Porque qué rico tomar el fresco, gobernadora, pero ahorita no se puede. Ni encuentros No de se amigos, puede, ni así visitar es. los papás. Lamentablemente, gobernadora, gracias por estar con nosotros. Estamos con Atlántico, por eso hoy nuestro numeral es SOS Atlántico. Queremos torcerle el pescuezo a estas cifras y lo vamos a lograr. Gracias, gobernadora. Un abrazo para ti, para todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes. Es Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico. Vamos a hacer una pausa comercial y en segundos nos vamos a Soledad, nos vamos al Uruaco, vamos a estar en Barranquilla y vamos a escuchar distintas voces para saber qué hacemos y sobre todo decir SOS Atlántico. Hay que parar los niveles de contagio en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Está en sus manos. SOS Atlántico. Ya vamos con los comentarios y más invitados. Sigue la W, Diana. Y nos vamos ahora al Uruaco. En el hospital del Uruaco nos atiende hasta ahora la doctora Esther Castellanos. Doctora Esther, gracias por estar en Sigue la W. Buenas tardes. Doctora Esther Castellanos, le pido el favor que me active el micrófono para que podamos escucharnos en esta conversación y verla también a través de el Facebook Live. A ver, doctora Esther. No, tengo ahí un problemita. No la estoy oyendo. No la estoy oyendo. Vámonos entonces con otro profesional del Uruaco. Nos vamos con Jainer Angulo, coordinador de calidad en el hospital del Uruaco. Don Jainer, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Jainer. Hola. Jainer. Hola. Esther. Hola. ¿Quién habla? Hola. 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 ¿Quién eres? Sí, tú. Es la doctora Esther, pero Doctora Esther, ¿me oye? tienen ahí un problema con el retorno. La doctora Esther no me oye. Vamos a intentar con otro de nuestros invitados. Vámonos Nos vamos con el doctor al doctor Reátiga. Reátiga. Sí, vámonos, Andrea, salúdele usted. Es uno de los fundadores de la clínica Campbell, ¿no? Sí, es uno de los fundadores, el doctor Buenas Iván tardes. Reátiga. Él es médico Hola, buenas ortopedista, tardes. director de la clínica Muy buenas Campbell tardes. y asesor del COVID del municipio de Galapa. Bueno, doctor Reátiga, ¿qué nos puede usted contar acerca de la situación que están viviendo los Jainer médicos Angulo. por estos Sí. días? Sí, ya, Doctor Reátiga. cuéntame. Tienen unos micrófonos prendidos. Vamos le a pasa a pedirle todo a el nuestro mundo en máster Zoom, ¿no? para que habilitemos entonces solamente por ahora el sonido del doctor Reátiga. Entonces, usted vive en el día a día esta situación de cómo se está afrontando médicamente la emergencia y el alto índice de contagio en el departamento del Hola. Atlántico. ¿Qué nos puede usted contar acerca del panorama? Mira, yo he venido escuchando y los he oído. Yo pienso que las cifras hay que saberlas interpretar. Esto no deja de ser una encuesta, una recolección de una información. Nada, Y no al- lo escuchamos. ¿Será que salimos y entramos otra vez? Sí, le pedimos A lo a mejor- Jeffer, a nuestro máster, para que por favor Sí. deshabilite el sonido Doctora de Esther, los en otros instantes invitados. vamos con usted. Jainer, en segundos vamos con usted. Estamos mientras tanto con el doctor Reátiga. Adelante, por favor, doctor Reátiga. Mira, yo digo que estos no son sino números. Los números traducen realidades, nos sirven para interpretar las realidades, pero hay que saberlas interpretar. Evidentemente, si vamos a hablar del problema de nuestra zona, de nuestra región, yo pienso que aquí hay una problemática desde el punto de vista geográfico que hay que tener muy en cuenta. Nosotros tenemos en un área metropolitana que corresponde a Barranquilla, a Galapa, a Soledad y al municipio de Malambo, supremamente cercas. Es un departamento que es supremamente pequeño y con unas buenas vías de comunicación. ¿Esto qué hace? Nuestros municipios, aunque no nos guste reconocerlo, son dormideros.
La gente viene a dormir, pero lleva su actividad comercial educativa generalmente en Barranquilla. Y si nosotros vemos la concentración, la densidad que ocupa el área metropolitana con respecto al resto de la costa atlántica y gran parte de Colombia, tenemos mucha población metida en unos relativos kilómetros cuadrados muy reducidos. Y ese tejido comercial, social y educativo que nos inunda hace que las posibilidades de contagio sean supremamente altas. Eso es lo que desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista, yo sí creo que estamos asimilando, estamos interpretando y estamos manejando, importando los mensajes y las culturas y las estrategias de otros países. Yo no conozco, nunca he conocido y trabajé mucho en el tema comunitario, un programa de salud, de prevención o un programa de medicina preventiva o una estrategia epidemiológica que ignore la idiosincrasia del sujeto, de la población. Yo creo que nosotros los líderes de la ciudad, que no solamente el alcalde ni la gobernadora, sino somos todos los empresarios, los médicos, los artistas, muchas personas, no hemos sabido llegar a las emociones de la comunidad. Y el no saber llegar a esas emociones de ellos, de no saber hablar el idioma de ellos, el tratar de transmitir los mensajes que nos vienen importados sobre cómo manejar el COVID, nos está haciendo frentear a la comunidad. Y aquí el liderazgo tenemos que saber buscar el dial, la emisora en que el mensaje le llega nítido a la comunidad. Y a esto le sumamos, pues obviamente, nuestro folclore, nuestro típica actitud de manejar todas las cosas olímpicamente. Yo creo que en resumen, esas son las cosas que nos están llevando a esta situación. Si yo analizo los números y yo me doy el trabajo, ahora antes de entrar al aire, de coger de alguna manera, y lo quiero decir, no sé si con esto levanto ampollas o hiero a alguien, pero yo me di el trabajo de coger los datos recientes del Instituto Nacional de Salud, de varios municipios y ciudades de Colombia. Al fin y al cabo, lo que todo gobernante debe procurar es la vida de sus ciudadanos, de las personas por las que está cumpliendo. Aquí hay un hecho que es supremamente delicado y que coloca a nuestros... Yo no lo estoy defendiendo, yo estoy analizando unos fenómenos que se están dando. Tenemos una alta población concentrada en un área metropolitana reducida. Sí. Alguien me puede decir, pero eso sucede en varias ciudades. Aquí hay un problema de jurisdicción. Ojo, no es lo mismo tener una población de 3 millones de habitantes bajo un mandato y una dirección de gobierno que tener la misma población con 5 gobernantes diferentes donde hay una autonomía administrativa y de pronto si alguno no camina al ritmo del otro, entorpece la velocidad de la caravana. Bien, doctor Reátiga, permítame porque voy a leer comentarios con el numeral SOS Atlántico. @Wendy Ibarra escribe, numeral SOS Atlántico, la gente necesita ser más responsable, debemos tener conciencia, no es justo que expongamos a nuestra gente por un beneficio social, seamos cuidadosos, tomemos las medidas que nos indican. Numeral SOS Atlántico, @Jaime Saracelis, SOS Atlántico, todos en casa, ya dejen de arriesgar la vida y de poner en peligro la de los demás. Y escribe otro comentario a esta hora con nuestro numeral SOS Atlántico. A esta hora, @JoseK13, numeral SOS Atlántico. Las EPS tienen que ser más rápidas y más eficaces en la entrega de resultados. Algo pasa. Aquí se trata de trabajar en equipo, Andrea. Pues ahora sí, tenemos comunicación con Luruaco. 36 trabajadores de la salud fueron despedidos en las últimas horas del hospital de Luruaco tras denuncias sobre falta de pagos y condiciones precarias para atender esta pandemia. Saludamos a esta hora a la doctora Esther Castellanos, médico de planta en el hospital de Luruaco. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Cuál es la situación en este momento y ustedes qué le dirían a las autoridades? Buenas tardes. Mi nombre es Esther Castellano, claro que sí. Ese hospital del Uruguaco en estos momentos vulnera mis derechos como médico. Además, en esta pandemia, sacándome
de mis labores en el día de hoy, no permitiendo el ingreso a hacer mis labores, no teniendo en cuenta la parte de los decretos y normatividades dadas por el Ministerio de Salud. En este momento, ¿cuántos médicos más han sacado y cuántos pacientes estarían entonces un poco a la deriva por falta de atención? Los Pues se nos fue. otros médicos, médicos de documentos, la que se encuentra vulnerada su derecho soy yo, soy médico. Mis pacientes son los del corregimiento de Santa Cruz, el corregimiento más grande que tiene el municipio de Uruaco, con 5.286 habitantes. En el día de hoy suprimieron mi atención donde fueron vulnerados los derechos de los pacientes. En el día de hoy estaba atendiendo las embarazadas, el control prenatal y los hipertensos de alto riesgo. Teniendo en cuenta que el corregimiento ya ha sido tocado, tenemos casos positivos de COVID y la atención se iba a realizar bajo las medidas del Ministerio de Salud. Numeral SOS Atlántico, arroba Galeano de Andrea, dice, se debe investigar a las EPS. ¿Por qué se están demorando tanto en dar resultados? Debemos tener en cuenta que estamos en medio de una emergencia. Numeral SOS Atlántico. Otro comentario que llega a esta hora con el numeral, Andrea, y vamos con más voces. Arroba Luz Calderón, numeral SOS Atlántico, no hay de otra, hay que sacar al ejército con mayor fuerza. La gente irresponsable tiene que aprender a respetar las normas que se han establecido en medio de esta pandemia, Andrea. Pues mire, un común denominador, por lo menos en varios de los médicos, del personal médico con quienes hemos hablado en el Atlántico, es el temor a denunciar por miedo a represalias. Jainer Angulo, tecnólogo en salud pública, gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Y qué nos puede usted contar acerca de ese temor que le han compartido sus colegas en otros lugares del departamento? Adelante, Jainer, lo escuchamos. No, Jainer no. Buenas tardes. Adelante, por favor. Ahora sí, Jainer. Okay. Sí, adelante, Jainer. ¿Qué nos puede usted contar sobre el temor que tiene el personal médico? Con relación al personal médico y todo el personal de los trabajadores de la ese hospital local de Uruaco, hoy soy un trabajador de ahí junto a 35 compañeros más. Por represalias, porque de alguna u otra forma nosotros estábamos buscando la forma de que nuestros derechos no fueran violados, porque nos adeudaban más de 5 meses, porque lastimosamente vaticinábamos que se venía una masacre laboral, la cual hoy es una realidad. El municipio de Uruaco hace parte del departamento del Atlántico y quiero tomar un poco de lo que decía el doctor Reátiga. A pesar de pronto de que la gobernadora ha interpuesto de pronto algunas acciones con relación al protocolo en los municipios, hay muchos gobernantes que de pronto quieren generar un ritmo diferente. Un ejemplo de eso es en Uruaco. Nosotros aquí no hemos visto un testeo masivo. En este municipio de alguna u otra forma solamente se han tomado 216 pruebas, de las cuales 40 son positivas hasta el día de hoy. Un corregimiento, los más grandes de nuestro municipio, se queda sin médicos. Los protocolos realmente en este municipio no se están implementando y más desde la red pública, la de ese hospital local del Uruaco, se ha visto más ceñida al tema del clientelismo y la politiquería que en la realidad que estamos atravesando. Queremos hacer un llamado, aprovechar este gran medio de comunicación, la W Radio, para que sepan que lastimosamente los derechos se están vulnerando en casi 36 trabajadores y los administradores están improvisando para la atención en salud de los pacientes y de alguna u otra forma sobre la marcha, sobre los contagios que se están presentando en nuestro departamento de manera acelerada. Las acciones implementadas en el municipio han sido escasas y desde la gerencia hemos visto cómo se vulnera día a día esto, y también queremos sumar que el acoso y la persecución laboral a muchos de los compañeros que se encuentran todavía laborando dentro de la institución es masiva, porque estos a veces reclaman sus elementos de protección personal que no están siendo entregados oportunamente, a pesar de que nuestra institución fue dotada por la misma Gobernación del Atlántico, quien fue quien donó a nuestro hospital estos elementos de protección personal. También queremos denunciar, que ojalá nos esté escuchando la gobernadora, que lastimosamente hoy funcionarios que entran
nuevos a nuestra institución son por funcionarios que no conocen la situación en salud de nuestro municipio. Eso es importante. Conocer a tu población a la que vas a atender es un factor indispensable y determinante para la atención en medio de esta pandemia. Sinceramente queremos pedir solidaridad por nosotros en el municipio de Uruaco, que no está fuera del departamento del Atlántico. Doctora Elsa, dirija su mirada al municipio del Atlántico, dirija su mirada a ese hospital local del Uruaco, dirija su mirada a que se estén implementando realmente los protocolos. Y un ejemplo claro de esto fue el pronunciamiento que ayer hizo el Procurador General, el doctor Fernando Carrillo, quien le abrió una investigación preliminar a la alcaldesa de nuestro municipio, porque ella, quien debe ser el ejemplo en esta situación, estaba festejando que le habían aprobado su plan de desarrollo con más de 12 personas más. Entonces, se puede imaginar en qué condiciones estamos en nuestro municipio. Cuando la primera autoridad no expresa ni conciencia social ni autorregulación, entonces nada que hacer. Por eso, disciplina social. Numeral SOS Atlántico. Es Jainer Argulo, coordinador de calidad del Hospital del Uruaco. Vamos a hacer una pausa muy corta. Al regresar, más voces desde el Atlántico, porque seguimos aquí en Sigue la W mirando con este numeral SOS Atlántico lo que está pasando con el coronavirus en esa zona del país. Antes, en el Dr. Cubillos, en la clínica del Dr. Cubillos, está Diana Gil. Adelante, Diana. 1:12 p.m. Seguimos hablando sobre este panorama, un 360 grados sobre la situación del Atlántico, la situación en Barranquilla, que hoy se convierte en el nuevo foco de preocupación de las autoridades por el incremento muy rápido de los casos de contagios del COVID-19 en el Atlántico. Por eso tenemos el numeral SOS Atlántico. Algunas opiniones hasta ahora en Twitter, dice Carolina Maya: SOS Atlántico, salir con camiones de bomberos, bañar a todos los que estén en la calle con agua mezclada con ácido, no vuelve a salir la gente. Dice por acá John Pérez: esto no es un problema de gobernación sino de la alcaldía, esto viene de disciplina social, la gente no le gusta acatar recomendaciones. Numeral SOS Atlántico. Y seguimos entonces conociendo la preocupación de diferentes sectores y sobre todo el sector médico. Saludamos hasta ahora a Luis Scaff, él es el director médico de la Clínica Oftalmológica del Caribe en Barranquilla. Gracias por estar aquí en Sigue la W. El panorama de su sector y la mayor preocupación. Doctor Scaff. Sí, señorita. Perfecto, ahora sí lo escuchamos. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Cuál es el panorama en su sector? ¿Su mayor preocupación por estos días cuál es? Bueno, mi sector, yo soy oftalmólogo, tengo una clínica de oftalmología y nosotros tenemos compromisos con nuestros pacientes, con las empresas EPS, régimen subsidiado, y estamos prestando el servicio a nuestros pacientes con toda la normatividad y todas las provisiones para poder enfrentar el coronavirus y evitar los contagios y todos los protocolos, ¿no?, que tenemos y que ha establecido la Secretaría de Salud y el gobierno para poder atender pacientes. Igualmente estamos operando algunos pacientes de emergencia y en general estamos atendiendo el servicio, por supuesto, en un porcentaje, un 30, un 40% de lo que usualmente atendíamos. Sí, estamos hablando que en este momento hay preocupación por todo el sector médico porque se han disparado mucho los casos de contagios. Háblenos acerca de esa realidad en Barranquilla. Bueno, ya usted oyó a la gobernadora y acabo de oír al alcalde de la ciudad y sí, efectivamente, yo pienso que ninguna ciudad, ningún país está preparado para una pandemia de este tipo, ¿no? Y por supuesto, el servicio de salud municipal es muy bueno, pero no está preparado para una pandemia. Es muy bueno en condiciones de normalidad, pero una pandemia de esta, donde solamente tenemos 498 UCI, como acabo de oír al alcalde, y en este momento la ocupación casi es del 80 al 90%, y cuando se espera que de pronto esto se dispare, no sé qué puede pasar, ¿no? De todas maneras, las medidas que están tomando las autoridades de enseñar a la población que tiene que usar el tapabocas, lavarse las manos, guardar distancia y obedecer el confinamiento, a mí me parece eso una medida
muy acertada, y la gente tiene que entender que esto es una cosa muy grave. Sí. Por ejemplo, yo tuve COVID. A mí hace 3 meses fui hospitalizado y tuve COVID, el infortunio de tener esta enfermedad. Y esto no es una cuestión de juego, ¿no? Es un tema muy grave. Conté con suerte de que en ese momento apenas estaban presentando los primeros casos en la ciudad. Tuve la suerte de tener una UCI disponible con instituciones preparadas, médicos capacitados, pero en este momento es un momento difícil y las personas estas, que son las que a veces violentan médicos y maltratan el cuerpo médico, son las que en su momento van a necesitar de estos mismos médicos. Sí. Óyame, doctor Scaff, dentro de los motivos que ya hemos escuchado, tanto entre sus colegas como de la misma gobernadora, sobre la situación por la cual atraviesa el departamento, uno de ellos es ese constante movimiento que hay dentro de la zona metropolitana, e incluso municipios que no están en la zona metropolitana, que ven como sus habitantes día tras día tienen que ir a Barranquilla, volver de Barranquilla, y se convierten como en portadores del virus, en vectores de transmisión incluso. ¿Consideraría usted que de pronto hay que pensar en cerrar las fronteras de los municipios? Que la gente no pueda salir ni entrar, casi como dar un paso hacia atrás dentro de todo este proceso de aislamiento preventivo para tratar de controlar ese paseo constante de la enfermedad por las vías del Atlántico? Bueno, esa es una medida que debiera ir acompañada de otras soluciones sociales, porque esta gente, si sale es porque tiene que salir a trabajar a la ciudad, y si no sale, ¿quién le va a llevar la comida a su familia? Entonces, estas medidas de choque tienen que estar acompañadas de un acompañamiento también económico. Tienen que mirar qué tipo de personas son y darles un subsidio, y no llevarle un mercadito al día, porque es que el mercado sirve por un día, pero al siguiente día, y si esto va a demorar 10, 15, 20 días, mi pregunta es, ¿el departamento, la ciudad tiene suficientes recursos? ¿El país tiene suficientes recursos? Somos un país pobre, porque no nos podemos comparar con Estados Unidos o con Suecia o Alemania, que le llevaban un cheque mensual a la familia que no tenía empleo. Es una cosa seria, y por eso la población es la que tiene que colaborar. Pero también tiene que haber unas medidas de alivio económico a esta gente más necesitada. Ahí estaba viendo que algunos mototaxistas en Soledad, sobre todo, que hay mucho mototaxismo, y un alto porcentaje salió positivo de COVID. Imagínense esta gente que transporta pasajeros, cómo no está regando el virus. Si los van a licenciar, entonces tienen que darle un apoyo económico, porque si no, estas medidas de restricción va a ser una bomba de tiempo. Le puedes poner cordones de policía a la entrada de cada municipio, pero cuando la gente tiene hambre y necesidad de salir, va a salir en masa. Este es mi punto de vista, sí, como un espectador de lo que está pasando, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Scaff. Esa es entonces la situación, el panorama del sector médico, pero queremos también tener otras miradas y otros sectores que pues están preocupados por esta situación en el Atlántico. Queremos conversar ahora, Juan Pablo, con los comerciantes de Barranquilla. Estamos con Dina Luz Pardo, ella es directora de Asocentro, la Asociación de Comerciantes del centro de esta ciudad. Señora Pardo, cuéntenos entonces cómo es la situación, cómo están ahorita ustedes enfrentando pues toda esta crisis, y cuál es el llamado que están haciendo tanto a las autoridades locales como nacionales para que les brinden una ayuda también en medio de toda esta situación. Un saludo especial para ti, para todos los oyentes y para todo el panel que nos acompaña. Pues comentarte que es una preocupación triple, porque no solamente es ver todo este panorama de lo que está sucediendo en toda la ciudad, en el departamento, y que en estos momentos, por lo menos nosotros hemos asumido desde el gremio no la posición solamente o el cuestionar, sino qué vamos a hacer y qué estamos haciendo en estos momentos, trabajando con cada uno de los comerciantes para que cumplan con los protocolos de bioseguridad y demás. Y nos proponemos en el día de hoy empezar a replicarlo con otros sectores de la ciudad, no solamente comercial, sino de diferentes áreas, en la parte académica, cultural y demás. Pero hay la gran preocupación que se estigmatiza mucho al comercio, y en ese sentido sí quiero hacer énfasis, porque es que desafortunadamente, mientras que por un lado hay un comercio que está esforzándose en invertir
en unos protocolos de seguridad. Se dice que de repente hay focos importantes, por ejemplo, en el centro de Barranquilla. No quiere decir que no sea cierto que haya y se presenta, porque es que en toda la ciudad está regado en este momento el virus, o sea, no es ya de un sector. Pero el frenar la economía en estos momentos sería seguir ahondando en un problema que ya está, pero que no ha salido a flote de manera latente. Estamos próximos que en los próximos días estaremos hablando de mucha gente despedida, de mucha gente en la casa sin tener con qué comer, porque cada día el comercio no está respondiendo. Es decir, los picos y cédulas que hay en estos momentos no permite que llegue la cantidad de personas que deberían comprar para que cada comerciante pueda sostenerse. Se está vendiendo en un día lo que vende un comerciante en una semana, por poner un ejemplo. Entonces la situación es bastante crítica, no solamente es mirar el número de contagiados en la ciudad, la afectación tan grande que hay, sino la afectación económica que está llegando a un límite. Dina Luz, frente a la reactivación económica, o por lo menos para que se mantengan algunos establecimientos comerciales con vida para evitar esta tragedia, ¿ha sido fácil o ha sido complejo, por el contrario, adquirir o llegar a recibir ayudas por parte del gobierno o las ayudas que tanto se han ofrecido de subsidios para que estas empresas no lleguen a la quiebra? ¿Es fácil ese camino o ha sido complicado? Esa es una pregunta supremamente importante porque fíjate que desde el comienzo de la cuarentena, cuando se empezó a hablar de los alivios para el comercio formal, nos encontramos con muchas talanqueras y talanqueras que nunca fueron aclaradas. Por ejemplo, el gobierno sale como un padrino, como un fiador, precisamente para aquellos comerciantes que tenían la necesidad de buscar estos créditos. Pero es imposible ante una crisis que no sabíamos ni siquiera hasta cuándo se iba a prolongar, que se hablara de unos créditos hasta de 2 años. O sea, era algo como que inconcebible. Y aparte de eso, todas las talanqueras que a pesar de tener de fiador al gobierno nacional, ningún banco, ninguna empresa crediticia, aunque fuera de segundo nivel o cualquiera, microfinanciera, perdón, pudo decir, si esta persona está en data crédito, no se le puede prestar. Y hay una realidad social que veníamos de una crisis económica desde el año inmediatamente anterior. Eso por un lado. En la ciudad, por ejemplo, hablando de Barranquilla, no vimos que hubo un plan para mitigar el impacto, la afectación que se iba a dar en el tema de impuestos. Aquí no se varió para nada, se corrió una fecha para de repente un impuesto de tránsito, pero lo que tiene que ver con predial, catastro y estas cosas se mantuvo completamente igual. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir en esta crisis? El comercio lo que está vendiendo en este momento no está dando ni siquiera para suplir los gastos, pero los impuestos van a seguir corriendo. Entonces hay que replantear cosas, hay que analizar lo que está pasando e ir más allá porque el colapso, como lo dije anteriormente, va a ser muy grande en diferentes sectores. Sí, pues precisamente, Dina Luz, también queremos conocer la opinión del presidente de Asovendedores, de Joaquín Pardo. Él representa a 2.000 vendedores informales también de Barranquilla. Yo quiero saber, don Joaquín, ¿cómo están sorteando ustedes esta situación? ¿Cómo equilibrar el tema de no afectar su actividad económica, pero a la vez evitar el mayor número de contagios para este sector también tan importante en la economía de la ciudad? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la W. Para nosotros ha sido una situación bastante compleja, difícil. Nadie estaba preparado para asumir una situación como la que estamos viviendo. Como bien decía Dina Luz, ni siquiera el comercio formal, que maneja mucho más recursos, estaba preparado para enfrentar esta situación. Si bien es cierto, se han cometido algunas equivocaciones, esto no quiere decir que en este momento ya el virus está en toda la ciudad, en todos los sectores, pero en lo atinente al centro histórico de Barranquilla, nosotros como organización estamos rodeando y respaldando la decisión del alcalde en el sentido de hacer cercos epidemiológicos, porque ya el gremio de vendedores ha puesto muertos, ya el gremio de vendedores tiene infectados, y no queremos que nosotros, el gremio más vulnerable, sea el que ponga el mayor número de fallecidos por causa de este virus. Con el alcalde hemos venido trabajando el tema de algunas ayudas y de hecho en este preciso momento se están llamando vía telefónica a 4.000 vendedores para entregarles unos bonos. Un bono esta semana, un bono la próxima semana, que de una u otra forma van a mitigar, digamos, la necesidad económica, pero que no es suficiente. Aquellos sectores políticos y económicos que se enfrentan al alcalde, nosotros le decimos como organización, no es el momento de esas rencillas políticas, no es el momento para estar divididos, hay que estar unidos
para poder enfrentar y ganarle la batalla a este COVID que bastante vida ha costado en la ciudad y en el departamento. Pero una cosa muy importante, cuando escuchaba a la doctora Elsa Noguera y a ustedes en sus preguntas, y es que ¿por qué infestados también en los departamentos y la ciudad? Sencillo, el gremio de vendedores y aún empleados de almacenes, muchos no viven en Barranquilla, viven en los municipios del área metropolitana y más allá del área metropolitana. Nosotros hemos hecho un análisis muy profundo y tenemos datos precisos, datos que los tenemos consignados en nuestras bases de datos de cuántos vendedores vienen de los municipios de Santo Tomás, de Sabana Grande, de Sabana Larga, de Candelaria, de Galapa, Puerto Colombia. Es decir, Barranquilla es el lugar donde mucha gente viene a rebuscarse, donde mucha gente viene a trabajar, y yo creo que desde ahí deben tomar una nueva estrategia. Ahora bien, en el tema muy general, le hemos dicho al alcalde en las horas de la noche de ayer que también hay que implementar unas estrategias con las personas que son influencers para que hablen a los jóvenes, porque es que el tema de la indisciplina social ha sido también un factor determinante en la propagación del virus. Nosotros, volviendo al tema del centro, es impresionante ver cómo ciudadanos del común, como gente adulta, como personas que uno piensa que son maduras el conocimiento, las ve uno transitar en las principales calles del centro. Claro, Joaquín. Es que esa es una de las preguntas también. Por una parte está la dificultad para reactivar la economía, pero otra cosa también la conciencia social. Finalizando también, Dina Luz Pardo, directora de Asocentro. La propuesta entonces, o lo que también entiendo es que ustedes estarían dispuestos entonces a parar unos días para que no se suba estas cifras de contagio, para que también se pueda garantizar una reactivación de la economía, pero de manera ordenada y que no ponga en peligro la vida de los barranquilleros. Que no solamente es el compromiso que asumamos, sino que así está establecido en la ciudad. El sábado a partir de las 2 de la tarde se cierra el comercio durante domingo, lunes festivo precisamente. Hay toque de queda en la ciudad y ley seca. Entonces, ya no solamente el llamado a nosotros es que los comerciantes y los empleados se van para su casa, sino vamos a seguir haciendo este trabajo. Joaquín decía algo importante, que nosotros comenzamos a trabajar hoy, como nosotros como líderes gremiales, sociales, culturales, empezamos a replicar. Miren, a mí me pasaba algo, tengo mi celular al lado y toda la mañana con todas las noticias que el alcalde está dando a conocer en la ciudad, de todas las medidas que va a haber tan fuerte para aquel que desobedezca las medidas, y usted va a ver y la gente sigue igual jugando al dominó, al ajedrez, o sea, me están mandando fotos como ustedes no se imaginan, como si nada estuviera pasando. Entonces, ¿cómo vamos a llegar, como decía el doctor Riatas, que estaba ahí con nosotros, cómo llegamos al corazón de esas personas? Y nosotros como líderes tenemos ese compromiso a partir de hoy, sin mirar qué se está haciendo bien o mal, sino a partir de hoy cómo salvamos nuestro departamento, cómo salvamos la ciudad. Bueno, pues muchas gracias a Dina Luz Pardo y también a Joaquín Pardo por estar con nosotros hoy en Sigue la W. Hacemos una pausa, numeral SOS Atlántico, y al regresar muchas noticias. ¿Por qué bajan los cultivos ilícitos? ¿Por qué sube la producción de coca en Colombia? Sigue la W.